Buenas noches, muchas gracias por elegirnos. Kevin Farrell, a las 7:35 de la mañana, tal como lo confirmó el Camerlengo del Vaticano. La mano derecha del Papa Francisco, la muerte de Jorge Bergoglio, quien hasta hace unas horas ostentaba el trono de San Pedro, ha muerto en el primer día de la Pascua, en el inicio de estas celebraciones aquí en la Ciudad del Vaticano, desde donde les saludo. Estamos transmitiendo para Imagen Noticias y quiero invitar a Marinelli Strumamuno, que ha sido nuestra corresponsal estas semanas, Marinelli, intensas. Había un respiro hace algunos días, incluso el día de ayer, J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos de América, estuvo aquí saludando al Papa Francisco y finalmente sorprende la noticia. Sí, esta noticia nos tomó a todos por sorpresa, fue inesperado esta mañana saber que el Papa Francisco había fallecido e incluso fue también sorpresivo saber las causas de la muerte, un accidente cerebrovascular. Inicialmente pensamos que pudo haber sido consecuencia de esta neumonía doble que lo había hospitalizado por casi un mes. Sin embargo, ahora se presenta accidente cerebrovascular, además conectado con un colapso cardiocirculatorio irreversible, algo que honestamente, siguiendo su evolución y con todo el cuadro complejo de salud que tenía, era algo que no hubiésemos esperado. Ya vamos a entender en las próximas horas, vamos a tener más claros los tiempos, el minuto a minuto, el día a día del Vaticano, esto que obviamente la Santa Sede tiene muy bien estudiado. Hay muchas decisiones que tomó Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, antes de morir, justo para estas horas. Ya se las iremos contando. Por lo pronto, lo que sabemos es el próximo sábado estarían terminando los funerales. Comenzaría después este proceso del colegio cardenalicio, los cardenales convocados para elegir al sucesor de Pedro, para elegir al sucesor de Francisco. Están obviamente los escenarios puestos, Marinelli, para entender por lo menos tres pistas en esta Santa Sede, aquí en la Plaza de San Pedro, el epicentro hoy de el asunto político que tiene que ver con quién será el próximo papa. Hay teorías de si va a ser un papa negro, si va a ser nuevamente papa latinoamericano o tradicionalmente un italiano. Sí, hay ya una lista de papables, así se le llama aquí en Italia, de papabili. Sin embargo, también hay un dicho romano que dice que al cónclave todos entran papas y salen todos cardenales, porque queda realmente un solo papa. Así que a pesar de que son muchos los nombres que se están planteando, creo que el Espíritu Santo dirá la última palabra. Y eso me remite al Hotel de Santa Marta, que es donde murió el Papa Francisco, por lo que sabemos, por los doctores de Gemelli, donde estuviste reportando en los últimos días. Marinelli, fue este ictus, digamos, infarto cerebral, posiblemente una arteria tapada que complica una serie de cosas que había padecido en los últimos años, particularmente el Papa Francisco. Muere ahí. Él quiere o quería todo simple, todo perfectamente sí concebido antes. ¿Cómo va a ser la tumba? Sabemos que la tumba dirá solamente Francesco, evocando sus orígenes además, ¿no? Así es, él dejó un testamento que fue difundido esta tarde. Este testamento, sin embargo, habría sido firmado el 29 de julio del 2022, en donde están todos los detalles, entre ellos, por ejemplo, va a ser sepultado bajo tierra en la Basílica Santa María la Mayor. Es una basílica muy importante porque allí se encuentra la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, que era tan querida y tan venerada por el Papa Francisco. Paula Rojas está en Santa María la Mayor. Más adelante vamos a conectar con Paola. Por lo pronto te quiero agradecer muchísimo. Vamos a estar pendientes. Tú has estado trabajando muchísimo en estos días. Y pues importante, por supuesto, lo que está pasando hoy aquí en la Santa Sede. ¿Qué ha sucedido en México? ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México? Así sonó la Catedral Metropolitana y esta fue la misa que se celebró en la Basílica de Guadalupe.
yo estoy segura que va a ser otro santo, igual que el Papa Juan Pablo, ¿no? Entonces esperamos que pronto lo tengamos en los altares. Tristeza, mucha tristeza, porque fue un papa pues muy bueno con los niños, muy bueno con los inmigrantes. Aplaudamos haber tenido al Papa Francisco entre nosotros. Por eso este es el lugar preferido del Papa Francisco y por ello hoy aquí ante nuestra Madre le pedimos por su llegada a la casa del Padre. Muchas gracias por ser esa guía, ese espíritu nuevo que necesitaba la iglesia. Yo estuve de voluntario en Ecatepec cuando él vino aquí a México. A mí me gustaría ser padre, o sea, sacerdote. También, pues, sería algo padre también ser papa. Francisco, hermano, ya eres mexicano. Francisco, hermano, ya eres mexicano. Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue y cómo se van a dar los pasos desde el Vaticano? A mis espaldas está entre el complejo de la Santa Sede la Capilla Sixtina. Ahí se van a reunir en esta Capilla Sixtina los cardenales para elegir después de los funerales al Papa. Hay una serie de reformas que se han dado en los últimos años, particularmente desde el papado de Benedicto XVI, que se confirmaron durante el papado de Francisco, de Jorge Bergoglio, para dar paso a la sucesión. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué está en juego? ¿Quiénes y cómo van a participar? ¿Y quiénes de los cardenales no tendrán permitido? Ya ahorita se están preparando los cardenales que no ocupan cargos curiales para ir a Roma a estar en los funerales del Papa y ya quedarse allí en la Casa Santa Marta para el cónclave de elección. Luego de la muerte del Papa Francisco y sus funerales, los cardenales serán convocados a una reunión en el Vaticano, seguida del cónclave, como se conoce a la elección papal. Tendríamos la convocatoria al cónclave de elección el 1 o el 2 de mayo. Estamos calculando fechas, ¿no? La elección se celebra dentro de la Capilla Sixtina a puerta cerrada. Algunos cónclaves se han prolongado durante semanas o meses. De los 252 cardenales de la Iglesia, solo los menores de 80 años, en este caso 138, votan. Para que un cardenal sea electo necesita 2/3 partes de la votación. Cuando hay un cónclave de elección, únicamente entran al cónclave los menores de 80 años de edad, que todos son electores y a la vez son elegibles. De allí la precaución de los 80 años de edad, para no tener a un papa anciano, ¿no? México tendrá 2 cardenales electores y elegibles: Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Lo único que se conoce sobre el cónclave es el humo que emerge 2 veces al día por la quema de las papeletas. El humo negro significa que no hay acuerdo. El blanco, que se ha elegido a un nuevo papa. A ese cónclave de elección, yo en lo personal, advierto, es una apreciación mía, no será largo. Tal vez pudiéramos estar diciendo Habemus Papam por ahí del 4 o 5 de mayo. Entre los candidatos que se mencionan a suceder a Francisco están el italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano desde 2013, el húngaro Peter Erdő, de corte conservador, el filipino Luis Antonio Tagle, de tendencia liberal, Matteo Zuppi, cercano a las ideas de Francisco, y el cardenal de Ghana, Peter Turkson,
quien encabezó el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz de 2009 a 2016. Pues que si el sucesor puede ser como él, o podemos haber un regreso a lo tradicional, eso va a marcar la pauta de este cónclave, que nos va a hacer que todos estemos muy atentos para ver quién es el sucesor. Uno no logra mayorías siendo de una corriente muy radical. Muy probablemente el Papa va a ser de una tendencia moderada, en donde trate de conciliar. Una vez entendido esto, muchos aquí en el Vaticano nos preguntamos cuál va a ser el futuro de la Iglesia Católica como organización, como poder de poderes, como organización de organizaciones. ¿Qué viene para la Iglesia Católica en el 2020? En términos doctrinales queda igual que como estaba. Y yo creo que es un rasgo distintivo del Papa Francisco. Una especie de ambigüedad entre reformas que quería o que se suponía que quería, pero que no se atrevió a empujar de manera decidida. Lo que pasó es que los obispos de todo el mundo no quisieron hacer las reformas. Entonces yo no tengo ninguna razón para pensar que la van a hacer ahora. Yo siempre he dicho que la iglesia sí cambia, pero 100 años después que la sociedad, ¿no? Ya lo hablábamos hace unos minutos con Marinelis de Tumamuno. Hablábamos de la decisión de Francisco de que su tumba no dijera nada más que Francisco, ¿no? Es el primer papa que utiliza el nombre de Francisco. Es un papa que ha elegido la capilla de Santa María la Maggiore para ser enterrado ahí. No en la Basílica de Jesús, en Santa María la Maggiore. Ahí estás tú, Paola Rojas. Cuéntanos, ¿cómo es Santa María la Maggiore? ¿Y cómo es que el Papa toma esta decisión? Nacho, muy buenas noches. Te saludo desde la Basílica de Santa María Maggiore, una de las 4 basílicas papales que hay en Roma y el lugar en el que descansarán los restos del Papa Francisco. Y es que a diferencia de los papas anteriores, el Papa Francisco dispuso que sus restos no se quedaran en San Pedro, en el Vaticano, sino que reposaran aquí, en este lugar tan importante para el culto mariano, tan importante para el culto a la Virgen María. Y es que él personalmente tenía una gran devoción por la Virgen María. De hecho, en su testamento escribió: mi vida y mi ministerio sacerdotal los he confiado a María Santísima. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este santuario mariano. Quiero así agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. Pidió también que sus restos sean depositados en un nicho muy sencillo, muy austero, sin decoración y simplemente con la inscripción Franciscus, manteniendo pues esa misma sencillez y esa austeridad que lo caracterizó en vida. Así que será en esta hermosísima basílica romana en donde serán depositados los restos del Papa Francisco una vez que ocurran los funerales, las exequias, como ya mencionabas, luego de que el miércoles esté en San Pedro y puedan acudir los fieles católicos a despedirlo y bueno, todo lo que dicta el rito católico para los siguientes días. Una vez que eso haya concluido, será aquí en donde descansarán los restos del Papa Francisco. Nacho. Un lugar muy importante, sí, para el Papa, porque bueno, pues era el lugar al que acudía justamente a rezar, incluso antes de llegar al pontificado. Cada vez que tenía oportunidad de venir a Roma era a este lugar al que acudía a orar y luego ya como Papa venía hasta aquí para rezar antes y después de cada viaje internacional. Así que este será, pues sí, el lugar elegido por el Papa Francisco. Nacho. Muy bien, Paola, te agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes. Mañana estarás transmitiendo, por supuesto, desde el Vaticano, Paola Rojas, en esta cobertura especial que estamos haciendo de Imagen Noticias desde la Ciudad del Vaticano, en esta cobertura especial de Imagen Noticias por la muerte del Papa Francisco. ¿Qué han dicho los líderes? Hasta ahora hemos tenido ya la confirmación del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que ha dicho: Melania y yo estaremos en los funerales del Papa Francisco. Han habido muestras, por supuesto, de líderes internacionales
en solidaridad, lamentando el fallecimiento del sumo pontífice. La propia doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lo hizo a través de redes sociales. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, lo hizo también. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo lo propio. No así Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. No lo ha hecho. Tampoco hemos tenido un mensaje de Xi Jinping, el presidente chino. Cosas que importan, sobre todo en el caso de Benjamín Netanyahu, porque aquí le hemos contado cómo es que el Papa, a pesar de estar internado, a pesar de la convalecencia de las últimas semanas de su vida, estuvo pendiente de qué sucedía en Gaza después de este conflicto desatado entre Israel y Hamas, y que han pagado quienes han sobrevivido, quienes han fallecido y quienes todavía viven en la franja de Gaza. Benjamín Netanyahu no ha dicho nada. ¿Cuáles han sido las reacciones de los otros líderes? ¿Cómo ha sonado el luto por la muerte del Papa Francisco? El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. He was a good man, worked hard. He loved the world. Думаю, что так и было, имея в виду, что Папа Римский сделал очень много для не только своей паствы, но и для мира в целом. Toda su trayectoria contra las inequidades del mundo. Y ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí. Porque es mi gran devoción. Esta es la crónica de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la Ciudad del Vaticano, y esta es la cobertura especial que estamos haciendo para Imagen Noticias. Hay más que contar, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro país y esa información la tienes tú, Cristal. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ocurra aquí en la Ciudad del Vaticano, pero me gustaría que nos sigas contando lo que ha pasado en nuestro país. Cristal, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Nacho. Vamos a estar muy al pendiente de esta cobertura especial, pero ¿qué sigue tras el fallecimiento del Papa Francisco? Esa información más completa se la estaremos presentando en todos los espacios de Imagen Noticias, aquí en Imagen Televisión. Pero como bien decía Nacho, hay mucha información que se ha generado en México. Vamos con este caso que nos ha indignado muchísimo. Hace 5 días, Keren Ordóñez recuperó su libertad. Nos indigna no ese hecho, pero tampoco es para celebrarse, porque ella estuvo presa por un delito que no cometió. Fue sentenciada a 50 años por secuestro. Hoy platicamos con ella. ¿A qué sabe la libertad para Keren? Es algo muy difícil de explicar, es una felicidad muy inmensa, es
no solo pues el recuperar mi libertad, sino el estar ya con mi familia, con mi hija, que era lo que más anhelaba. Con una sonrisa en su cara, pero tímida y con expresión de esperanza, es como Keren nos recibió. Llegó a la Ciudad de México después de más de 9 años en prisión. Vino a agradecer a los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, a los que les dice sus ángeles. Presa en Tlaxcala, el 16 de abril, Keren fue llamada a locutorios. Ahí conoció el veredicto de los magistrados del Estado sobre su caso. Fue algo pues que no me imaginaba, me imaginé de todo, menos que llegara pues mi libertad. Cuando entré a locutorios, pues vi a la notificadora y ahí entendí que pues era mi resolución. La noche del 11 de diciembre de 2015, Keren perdió la libertad. A pesar de no existir una orden de aprehensión en su contra, ella y su hija recién nacida fueron detenidas y sometidas a tortura. ¿Llegaste a pensar recuperar la libertad? Sí, lo imaginé, más en este último tiempo tal vez lo creía yo, creía que aún tenía que esperar más, que la justicia aún no la iba a alcanzar. La noche del 11 de diciembre de 2015 cambió su vida. Aún recuerda ese momento, cuando fue detenida y no entendía lo que pasaba. Más que la física fue la tortura emocional que sufrí con las amenazas de hacerle daño a mi hija, porque no sabían dónde estaba. Solo me la pasaban cada cierto tiempo para que le diera yo pecho y me la volvían a quitar. En el proceso que llevó casi una década, Keren y su bebé fueron sometidas a tortura física, psicológica y separadas, y ella obligada a firmar una declaración de culpabilidad. Hoy las dos están empezando a reconocerse y a crear recuerdos juntas que les fueron negados por años. Ashley está muy emocionada porque pues el 28 que regresa a clases, pues será mamá la que la irá a dejar. Suena feo, pero pues tanto Ashley me aprenderá a conocer como yo estoy aprendiendo a conocer a mi hija. En estos años, Keren sufrió múltiples violaciones a sus derechos humanos, pero sin duda hay algo que le dolió más que los golpes. Fueron muy difíciles. Me llegué muy joven a un lugar así, sobre todo la separación de mi hija. Eso era lo que día con día me pesaba más. Me pesaba más y sobre todo porque estaba pagando un delito que yo no cometí. El Tribunal del Poder Judicial de Tlaxcala revocó la sentencia condenatoria y se le dictó otra, absolutoria. Es decir, Keren Ordóñez es inocente, nunca cometió el delito de secuestro y pasó casi 10 años presa, perdiéndose el crecimiento de su hija, incluso una de esas historias en nuestro México. Tenemos más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió al Congreso la nueva Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción, que tiene como objetivo simplificar, digitalizar y homologar trámites federales, estatales y municipales. Además, se crea la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones para facilitar trámites. Las fuertes lluvias por el Frente Frío número 39 causaron inundaciones en zonas bajas de Matamoros, Tamaulipas. El agua alcanzó hasta 40 centímetros. La Guardia Estatal implementó el Plan Tamaulipas para ayudar a peatones y automovilistas. 2 explosiones provocadas por cuetones al interior de la Preparatoria 5 de la UNAM provocaron la suspensión de actividades y la evacuación de 4,000 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo. No hay reporte de personas lesionadas ni detenidas. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 111 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, cuando se hizo frente a la invasión estadounidense de 1914. Ahí la presidenta volvió a ofrecer al gobierno de Donald Trump colaboración en materia de seguridad, pero sin subordinación. Y en lo económico, dijo, conviene mantener nuestra alianza para competir con otras regiones del mundo. Así llegamos al final de este espacio informativo. Es todo por hoy. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo los dejo con ¿Qué importa?